¿Quién es la Inmaculada? ¿Quién es esta mujer? Porque llevamos toda la vida, la Purísima, el día de la Pura, como decimos, la limpia concepción, se dice en Andalucía, la tierra de María Santísima, la Inmaculada, y hemos profundizado en quién es. Nos enseñaba a hacerlo ese hombre grande, colosal en la profundidad de su pensamiento y al mismo tiempo tan asequible y sencillo para entenderlo, nuestro inolvidable Benedicto XVI. Todos los años tenía 2 intervenciones sobre la Inmaculada. La primera desde el balcón de su despacho a mediodía en el Ángelus, la segunda por la tarde en la romana Plaza de España, en la ofrenda floral ante el imponente monumento a la Inmaculada. Pero en los 8 años de su pontificado, solo el primero de ellos, 2005, tuvo una larga homilía en la Misa de la Inmaculada. Y ahí, en la mitad de esa homilía, es donde se preguntaba y nos hacía preguntarnos: ¿qué significa María la Inmaculada? ¿Qué tiene que decirnos este título? Y lo desgranaba desde 2 lugares de la Sagrada Escritura. Hoy nos detendremos solo en uno, y es el relato maravilloso de la anunciación del ángel a la Virgencita de Nazaret, anunciándole la venida del Mesías. Es un saludo, el de Gabriel, que está entretejido con hilos del Antiguo Testamento, sobre todo del profeta Sofonías. Jaire María, que jaritomene, nos lo transmite San Lucas en griego, porque es más expresivo que jaritomene. Alégrate María, la que ha sido llenada de gracia, o sea, la absolutamente amada del Señor. Esto significa lo que nosotros más pobremente traducimos como gracia plena. Y en este saludo, el Espíritu Santo, a través del evangelista San Lucas, a quien se lo habría contado la propia Virgen Santísima, nos transmite muchas cosas. Que María es una humilde mujer, una aldeana, pero que sin embargo proviene de una estirpe sacerdotal y lleva en sí el patrimonio sacerdotal de Israel. O sea, pertenece al resto escogido del pueblo santo al que hacían referencia todos los profetas en periodos muy turbulentos de la historia del pueblo de Dios. Pero en medio de las turbulencias, como nos sucede ahora a nosotros, hijos de esta pobre España apóstata, de esta pobre Europa que ha olvidado que es la vieja cristiandad, de estos pueblos que antes eran cristianos y hoy se han empecinado, pobres suicidas, en vivir como si Dios no existiese, lo que nos sucede también a nosotros lo podemos ver en ese momento de María. Era un momento muy difícil, crucial, convulso de la historia del pueblo de Israel, pero ahí estaba ella, la verdadera Sión, la pura, en quien no hay mezcla de mal, la morada viva de Dios. Esa es la Inmaculada, aquella en quien habita el Señor, en quien encuentra el lugar de su descanso. María es la casa viviente de Dios, ese Dios que no habita en templos de piedra, sino sobre todo en el corazón del hombre. Y entonces, en esa noche invernal de la historia, bajo la nieve, cuando parece que es imposible que germine nada, brota el retoño del tronco abatido de David. Y en María se cumplen las palabras del Salmo 67 que tantas veces repetimos en Adviento: la tierra ha dado su fruto.
y la tierra es María. De ella deriva el árbol de la redención y de los redimidos. Y añadía Benedicto XVI, en María Dios no ha fracasado. En María Dios luce su amor, su misericordia, aún más que su poder. Porque al inicio de la historia de la creación, esa creación que Dios había hecho brotar ilusionadamente de sus manos, pareciera que Él había fracasado en su proyecto. Apenas comenzando a vivir nuestros primeros padres, le niegan, le traicionan, pretendiendo ser como dioses. Y en Adán y Eva caímos todos. Y en el exilio babilónico, cuando el pueblo estuvo bajo la opresión idólatra, pareciera que Dios también había fracasado. Y en el tiempo de María, cuando Israel se había convertido en un pueblo ya sin importancia, ocupado, dominado por los romanos, pareciera que también Dios había fracasado. Pero Dios nunca fracasa, aunque los signos de su triunfo sean pequeños y tímidos. En España, de la que la Inmaculada es celestial patrona, pareciera que Dios ha fracasado. En esta España regada por la sangre de miles de mártires, consagrada al corazón de Jesús, pero Dios no fracasa. Dios tiene sus tiempos, y esos tiempos están siempre escritos en el corazón de María, porque las madres son las que saben esperar y las que nos enseñan a nosotros a esperar también. Entonces, en la humildad de la casa de Nazaret, allí donde está María, vive el resto de Israel. Es un resto pequeño, un resto minúsculo, invisible, insonoro, no influyente en la sociedad, pero es un resto puro y santo a través del cual Dios salva a su pueblo. El tronco de David estaba abatido, estaba casi roto ya, pero de ese tronco caído resplandece nuevamente su historia. Y de ese tronco brota una fuerza nueva que orienta e impregna al mundo. María es el resto, el remanente, la pequeña esperanza cuando parece que todo está acabado. Por eso, si un pueblo no se suelta del todo nunca de la mano de María, no perecerá. María es la que dice siempre sí al Señor y la que nos enseña a decirlo a nosotros también. Bástennos por hoy, queridos hermanos, estas reflexiones al hilo de la Sagrada Escritura, al hilo de aquel magisterio inconmensurable, inagotable, que nunca será suficientemente profundizado y estudiado, de ese santo doctor de la Iglesia de nuestros días, Benedicto XVI. Él veía con toda claridad también el momento crítico y difícil que está atravesando hoy la Iglesia. Pero no hemos de perder de vista que María es su estrella, porque es su madre, como es la madre de nuestras familias, de nuestra nación, de nuestras vidas. Pongamos todo en manos de la Inmaculada y repitámosle una vez y otra, como ella enseñó a decir aquella humilde religiosa de París, Santa Catalina Labouré: oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Así sea. María Inmaculada, volvemos a preguntarle: ¿quién eres tú? Toda pura, que así arrebatas nuestro corazón y le haces sentir aspiraciones de cielo y deseos de santidad. ¿Quién es para nosotros? ¿Quién es para Dios, María Inmaculada? Y lo mismo que nos ayudaba a entender este misterio Benedicto XVI con una breve, profunda, al mismo tiempo exégesis del Evangelio de la Anunciación, en esa homilía del año 2005, también nos enseña a mirar la Inmaculada desde el primero de los Evangelios, que no pertenece a los 4, sino que está al inicio de la Biblia, en el capítulo 3 del Génesis,
Y por eso los escrituristas le llaman el protoevangelio, el primer evangelio, que es aquella maldición de Dios a la serpiente, al demonio. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, porque esa estirpe de la mujer con mayúsculas, o sea, su descendencia, el Hijo de María, te aplastará la cabeza. Por eso, las representaciones más puramente franciscanas de la Inmaculada, ella es la reina y patrona de la Orden, no representan como que es María la que pisa la cabeza de la serpiente, sino el niño al que tiene en sus brazos, quien con una lanza derrota a Satanás. Pero ese niño no podría vencer al demonio si no lo sostuviese María en sus brazos. Por eso, la vencedora de todas las batallas de Dios, la que ha derrotado todas las herejías, en quien tenemos nuestra confianza en tiempos tan convulsos como estos en los que vivimos, es en María, porque ella es María de Jesús, pero porque Él es Jesús de María. Y esto es lo que nos explica Benedicto XVI, que en el Génesis, al inicio de la Biblia, ya se predice que durante toda la historia continuará la lucha entre el hombre y la serpiente, entre las fuerzas del mal y de la muerte y las del bien y las de la vida. Pero el linaje de esa mujer vencerá, o sea, Dios vencerá. Y sin embargo, ¿qué es lo que leemos en el Génesis un poco antes, cuando el hombre, tentado por la mujer, tentada a su vez por Satanás, lleno de envidia, quiere ser como Dios y se atreve a comer del árbol prohibido? Lo que nos quiere decir el Espíritu Santo a través del libro sagrado es que el hombre no se fía de Dios. Y explica Benedicto XVI que volvió muchas veces sobre esa idea en su fecundo pontificado. El hombre sospecha que en definitiva Dios le quita algo de su vida, que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando dejemos de lado a Dios, porque solo así podremos ser libres. Es el modo en que vive el mundo de hoy. El mismo Benedicto lo desenmascaró muchas veces cuando decía: el hombre se ha empeñado en vivir et si Deus non daretur, como si Dios no existiese. Y continuaba diciendo: el hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y él necesita desembarazarse de eso para ser plenamente él mismo. O sea, es un suicidio inconsciente. El hombre no se da cuenta de que, liberándose, entre comillas, de Dios, porque en realidad lo que hace es esclavizarse, está negándose a ser plenamente hombre, a realizarse en la vida. Entonces el hombre quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento del bien y del mal el poder de decidir lo que está bien y lo que está mal. Y así, según las leyes y los votos, estará bien el aborto, la antifamilia, el divorcio, la eutanasia, todo lo que es negación del propio hombre, es repetición del Génesis. Seréis como dioses, decidid los criterios morales. Elaborad por leyes o por un puñado de votos la guerra, la paz, o caer en un caos absurdo y surrealista que niegue al hombre. El hombre no quiere contar con el amor que no le parece fiable, solo quiere contar con el conocimiento, porque el conocimiento es lo que le da el poder. Y el hombre de hoy, decía Benedicto XVI, más que el amor, busca el poder, o sea, busca la autonomía de su vida. Lo mismo que quieren la autonomía las regiones, lo mismo que vemos disgregarse las naciones para que unos pocos tiranos se mantengan en el poder. Así el hombre quiere conservar su autonomía de Dios
para conservarse en el poder. Y al hacer esto, ¿qué hace el hombre? Se fía de la mentira más que de la verdad y hunde su vida en el vacío y la muerte. Y añadía el Papa, pero esto es entender todo al revés, porque el amor no es dependencia, el amor es un don, y la libertad del hombre es limitada, solo podemos poseerla como libertad compartida. La libertad solo puede desarrollarse si vivimos unos para los otros y si vivimos desde la verdad de nuestro ser, o sea, según la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios no es para el hombre un fastidio, no es una ley impuesta desde fuera que lo obliga, sino es la medida de su propia naturaleza de hombre, lo que lo hace imagen de Dios y por tanto plenamente humano. Si vivimos, terminaba esta reflexión del libro del Génesis el Papa, si vivimos contra el amor y contra la verdad, o sea, contra Dios, entonces nos destruimos recíprocamente y destruimos el mundo, y es lo que estamos viendo. Hoy será la guerra en Ucrania y nuevamente tantas veces ha sangrado en las últimas décadas en la tierra santa de nuestro Salvador. Mañana lo será en otras naciones, acaso en España, lo cual no es difícil según el estado de cosas. Y seguirá muriendo abortado en nuestra España antes católica un niño cada 5 minutos. Y nosotros seguiremos tranquilos porque estaremos diciendo: el hombre está construyendo su futuro y el hombre lo que está construyendo es su tumba sin Dios. Como decía el Papa, y terminamos, así no encontramos la vida, sino que estamos obrando en favor de la muerte. ¿Y quién da un mentís a todo esto? ¿Quién nos dice por ahí no? ¿Quién opone la belleza de la gracia a la fealdad del pecado? ¿Quién levanta la esperanza de la vida frente al horizonte negro de la muerte y de la sinrazón? María Inmaculada. Por eso la suya, en pleno Adviento, es la fiesta de la esperanza. Es la fiesta del descanso del corazón en la certeza de que Dios ha vencido y seguirá venciendo, y que estas son aparentes, provisionales derrotas, pero son caducas. La victoria definitiva es suya. Por eso hemos de hacer como María. Fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. No según la palabra de los medios de comunicación, no según la palabra de los políticos, no según la palabra de los falsos profetas, no según la palabra de mi propio yo, de mi egoísmo, de mi soberbia. Hágase en mí, Dios mío, según tu voluntad. Esto es lo que nos enseña a hacer esa mujer toda limpia que con su pie aplasta la cabeza de la serpiente y con su presencia en nuestra vida destierra la muerte y el pecado y el influjo de Satanás, el padre de la mentira. Por tanto, una vez más, vueltos a ella nuestros ojos y todo nuestro cariño filial, volvemos a decirle hoy: oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Así sea. Muy hermoso es el día de la Purísima, porque parece que todo es puro, que todo tuviese aroma de cielo. Incluso nos atreveríamos a decir, como el capitán de las tropas enemigas de los tercios españoles, cuando estos vencieron la batalla por haber encontrado una tablilla donde estaba pintada la Inmaculada allá en Empel, y en contra de todas las previsiones humanas, ella les dio la victoria. Y entonces el general derrotado exclamó: tal parece que Dios es español. Y esto ha asombrado al mundo durante muchos siglos. No que Dios sea español, porque Dios no tiene nacionalidad ni origen, es eterno en sí mismo y es atemporal y supraespacial.
Pero Dios ha mirado a España con mucho amor. Y una de las pruebas de ello es que ha hecho a nuestra patria portaestandarte de esta verdad mariana, tan dulce, tan celeste, tan azul, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y hasta los chicuelos, allá por el siglo XVI ya, recorrían las calles de Sevilla cantando, tarareando aquellas coplillas un poco maliciosas en contra de los dominicos que no acababan de convencerse de este dogma. Aunque lo diga Molina y los frailes de Regina y su padre provincial, todo el mundo en general a voces, reina escogida, diga que sois concebidas sin pecado original. Y después vinieron las coplas de Miguel del Cid, que se siguen cantando hoy en Sevilla y en tantos lugares. España inmaculista, España concepcionista, España mariana. Y hoy, ¿por qué vamos a buscar eufemismos? España apóstata, que han hecho de ti tierra nuestra consagrada al corazón de Jesús. O por mejor decir, ¿qué hemos hecho nosotros, los católicos durmientes, que con nuestros entusiasmos demócratas hemos ido cediendo cada vez más terreno al enemigo, hasta no conocer a nuestra propia madre, la que nos engendró en la fe junto con la Iglesia, España, y sin embargo no se puede perder. España se salvará por la oración, prometió el corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles a Santa Maravillas de Jesús. La oración y la penitencia, el surgimiento de un puñado de almas fieles y familias buenas, han de salvar a nuestra patria, que hoy sigue venerando a su Madre Inmaculada. Y lo hacemos meditando en este pasaje de la Escritura, tan doliente y tan esperanzador al mismo tiempo. El hombre que, inducido por la mujer tentada por la serpiente a su vez, es infiel a Dios, come del árbol prohibido. Soberbia, avaricia, lujuria, pereza, ira, gula, todos los pecados capitales expresados ahí. Seréis como dioses. Y entonces Dios maldice a la serpiente con la amenaza de que será alguien frágil, una mujer, quien le aplastará la cabeza con su linaje. El linaje de la mujer es Jesucristo. Pero en su homilía explicando en el año 2005, tal día como hoy, este pasaje, nuestro querido e inolvidable Benedicto XVI fue muy sincero, como siempre lo era, y dijo nada menos que esto: en la fiesta de la Inmaculada brota en nosotros la sospecha de que una persona que no peca para nada, en el fondo es aburrida. Le falta algo en su vida. Le falta autonomía, la libertad de decir no. ¿Y qué es lo que está haciendo esa persona? Bajar a las tinieblas del pecado al querer actuar por sí misma. Y niega el hecho de ser hombre. Solo se puede gozar de esa profundidad del ser verdaderamente hombres cuando sabemos que nuestra libertad está en la voluntad de Dios. No pensemos que en el fondo, decía el Papa, el mal es bueno, que lo necesitamos al menos un poco para experimentar la plenitud del ser. En este ambiente crecen hoy nuestros pobres jóvenes. ¿Cómo vas a ser feliz sin entregarte a la animalización del pansexualismo? Sin dar rienda suelta a esos placeres que te llevan a evadirte de ti mismo por las drogas y otras cosas. No serás feliz llevando una vida limpia y libre.
Y seguía diciendo el Papa: pensamos que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo no solo es bueno, sino hasta necesario. Pero ¿quién nos demuestra lo contrario? Nos explicaba Benedicto: mirar el mundo que nos rodea, porque el mal envenena siempre, no eleva al hombre, sino que lo envilece y lo humilla. No lo hace más grande, más puro y más rico, sino que lo daña y lo empequeñece. Y esto es lo que debemos aprender en el día de la Inmaculada. Que el hombre que se abandona, como hizo ella, totalmente en las manos de Dios, no se convierte en un títere de Dios, en una persona aburrida, conformista, no pierde su libertad. Es él, ese hombre que se pone totalmente en manos de Dios, el que es totalmente libre, porque no hay otra libertad que la del bien. El hombre que obedece a Dios no se hace más pequeño, sino más grande, porque se hace divino y encuentra su verdadera vocación. El hombre que se entrega a Dios no se aleja de los demás, sino que Dios hace que su corazón se despierte y se convierta en una persona sensible y por tanto benévola y abierta a los demás, porque el hombre cuanto más cerca está de Dios, más cerca está de los demás hombres, y esto lo vemos en María. ¿Por qué es tan nuestra? ¿Por qué es tan de todos? ¿Por qué es tan siempre para nosotros? Porque está totalmente en Dios y por eso puede ser la madre de todo consuelo y de toda ayuda, una madre a la que todos en cualquier necesidad pueden dirigirse en su debilidad y en su pecado, porque ella lo comprende todo y es para todos la fuerza abierta de la bondad creativa. Entonces en María Dios graba su propia imagen, la imagen de aquel que sigue a la oveja perdida. María es también al mismo tiempo, decía Benedicto, no solo la Inmaculada, sino la dolorosa, porque comparte nuestro sufrimiento desde el amor. Y llegaba a decir que la dolorosa es la verdadera imagen de la Inmaculada, porque el corazón de María a través del dolor se ensanchó todavía más y se hizo una playa para nosotros pecadores. Y así María está ante nosotros como madre que se compadece y se dirige a nosotros. Y Benedicto ponía en boca de la Virgen estas palabras, diciéndonos: ten la valentía de darte a Dios. No tengas miedo de Dios, ten la valentía de vivir de fe, ten la valentía de arriesgar con bondad, ten la valentía de arriesgar con el corazón puro, comprométete con Dios y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha e ilumina y no resulta aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás. Esto es lo que nos dice María a través de ese hombre santo que ya está con ella, Benedicto XVI. Y esto es lo que tenemos que aprender hoy. Saquemos de nuestra vida esa gota de veneno, como llama también el Papa, al resto que dejó en nosotros el pecado original, incluso después del bautismo, esa tendencia al mal. Quitemos esa gota de veneno, quitémosla por la confesión frecuente. Qué drama que en la Iglesia de hoy ya había sucedido antes, pero después de esa incomprensible pandemia todavía mucho más, se haya convertido en un artículo de lujo el confesarse y las gentes hayan dejado de hacerlo y van a misa un domingo y otro y un mes y otro y comulgan tan alegremente, van como quien coge una galleta y se acabó. ¿Dónde está el sentido de sacralidad de la Eucaristía? ¿Dónde está el sentido del pecado? En esta Iglesia se puede confesar todavía. No dejen de hacerlo para poner sus almas con frecuencia en gracia de Dios,
porque nuestras casas no las limpiamos una vez al año, sino cada semana. Miremos a María. España es suya, pero el demonio le tiene muchas ganas a España. Como le dijo Benedicto XVI a ese caballero cristiano que había sido ministro en uno de los últimos gobiernos, don Jorge Fernández Díaz, y fue a verle al monasterio donde el Papa emérito estaba retirado en los jardines vaticanos, y le dijo: España no puede dejar de ser de Cristo, pero el demonio la está acechando porque le tiene mucha envidia a una nación que ha dado tanta gloria a Dios. Pero España se salvará por la oración, por la penitencia, por la humildad y por la devoción a la Virgen. Recen el rosario en familia o solos si no se puede de otra forma, pero acudamos a María, nada más. Perdonen que me he alargado un poco más después de que hemos estado aquí ya con bastante tiempo de antelación para rezar el rosario por España, pero hoy es un día para eso, para orar, y todos los días son para orar. A alguien que después de una misa que había durado un poquito más de lo que vienen ya durando las misas exprés, se puso un poco insolente con el sacerdote y le dijo: «Padre, qué misa tan larga». Él le contestó: «Hijo, qué fe tan corta». Y cuando se nos hacen largas las cosas de Dios es porque nos falta fe. Que no nos olvidemos de orar, de mirar a María. Ella está como arropada por la bandera de España en este altar que con tanto cariño han puesto nuestras clarisas, pero es al revés, es ella la que quiere arropar a España. Que no se nos olvide este día en que, desafiando el frío, vinimos aquí a esta placita de las Descalzas, cuya fachada está también como amparada por la bandera nacional de la fachada de Capitanía. Todos, al sentirnos más españoles, nos sentimos más católicos, nos sentimos más marianos y nos sentimos con mayores deseos de ser buenos. Que María nos lo conceda. A ella le pedimos cada día que ruegue por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y a ella también le pedimos hoy y siempre: oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Así sea.